Buenas noches, soy Doris Angulo, estudiante de la especialización en Pedagogía de la Lúdica de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Vengo a hablarle de las tecnologías emergentes y los cambios pedagógicos. Como bien sabemos, las tecnologías emergentes son un nuevo reto para la educación. Con el inicio del uso de las TIC en educación, cambió la forma de trabajar en el aula y empezó el desarrollo de nuevos modelos pedagógicos innovadores. ¿Por qué? Los docentes dejamos de ser más docentes de tiza tablero, tiza marcador, para empezar a ser un docente innovador, llevando nuestras clases ya a meterle el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para variar los contenidos y para hacer que nuestros estudiantes estén más motivados. Los cambios actuales que nos ha tocado vivir han profundizado más el uso de las TIC. ¿Sí? En el inicio del uso de las TIC se empezaron a cambiar los modelos pedagógicos, pero en la actualidad, por la crisis mundial, por la pandemia, nos tocó hacer un cambio acelerado, un cambio de una pedagogía tradicional, de un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional a un proceso totalmente virtual. Entonces, estos cambios han generado el impulso de la pedagogía emergente. ¿Sí? Esta pedagogía emergente, ¿en qué consiste? En una práctica innovadora para los docentes. ¿Por qué? Porque muchos docentes no venían haciendo uso continuo, uso frecuente de las TIC. Y en este momento tocó apiarse de ellas, tocó hacer nuestras clases totalmente virtuales, totalmente online, ya sea por cualquiera de los canales, pero nos ha tocado apropiarnos de ese proceso de uso diario en las TIC para poder llevar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes. ¿En qué consiste el uso de las TIC como estrategia pedagógica para aprovechar su potencial? Entonces, hemos hecho un uso permanente de las TIC. ¿Para qué? Para poder aprovechar todo ese potencial y llegar a nuestros estudiantes, ese potencial comunicativo que tienen las TIC, ese potencial informacional que podemos hacer a través de las TIC, ese potencial colaborativo, interactivo, creativo, innovador en el marco de una nueva cultura de aprendizaje. ¿Por qué una nueva cultura de aprendizaje? Porque a nosotros, como bien decía anteriormente, nos tocó hacer un cambio. Y hay zonas, hay sectores de nuestro país donde les ha tocado hacer un salto triple, dar un giro de casi 360 grados en educación, porque por ser zonas apartadas, por ser zonas quizá donde no tenían conectividad, donde era muy difícil el proceso de conectividad, no hacían uso de las TIC. Pero en este momento nos tocó y le ha tocado tanto a las instituciones educativas, a los municipios, a los entes gubernamentales, fortalecer ese proceso de conectividad. ¿Para qué? Para que podamos estar todos interconectados y así pueda llegar el conocimiento a esas zonas apartadas a través del uso de la tecnología, la información y la comunicación. En este sentido, nos ha tocado hacer unos cambios con las tecnologías emergentes tanto a los docentes como a los estudiantes. El docente, ¿qué ha tocado? Un cambio de rol. El rol del docente ahora es un mediador simplemente entre el estudiante y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El aula. ¿Qué era el aula antes y qué es el aula ahora?
El aula de clase anteriormente era un salón, un espacio concebido para llevar las clases. Ahora, el aula de clase es cualquier espacio dotado ¿de qué? De internet, de un equipo en el que se pueda desarrollar y ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes que les ha tocado aprender a aprender. Aunque los estudiantes hoy en día, por ser nuevas generaciones, por ser millennials, tienen unas habilidades excepcionales para la tecnología, la información y la comunicación, pero ahora les ha tocado no solamente utilizarlas para el juego y para otras cosas, sino utilizarlas para aprender. Entonces, ¿qué les ha tocado? Aprender a aprender con las tecnologías, no solamente utilizarlas para chatear, redes sociales y eso, sino también para adquirir el conocimiento. Tanto los docentes como los estudiantes debemos adquirir competencias para el uso de las TIC. ¿Por qué? Porque muchos docentes de pronto sabíamos medianamente, otros sabían mucho y otros poco. Entonces, ha tocado adquirir esas competencias para el uso de las TIC. A los estudiantes también, muchos sabían mucho navegar en las redes sociales, pero ya para el proceso de aprendizaje les ha costado un poco. Entonces, nos ha tocado a todos hacer un proceso de aprendizaje. Aprovechar las ventajas de la educación mediada por TIC. ¿Por qué? Tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Ventajas, estás en casa, no sales, estás en la comodidad de tu espacio. Desventajas, tienes que dedicar tiempo, tienes que sacarle el tiempo para hacer ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y a todos nos toca, tanto a docentes como a estudiantes, realizar un aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque de ello depende el aprovechamiento del conocimiento, la transmisión y la llevada de ese conocimiento a nuestros estudiantes, la retroalimentación y todo el proceso. Entonces, a todos nos toca un proceso de aprendizaje continuo. ¿Qué permite este aprendizaje mediado por ti? Permite generar mayor motivación, mayor interés, mayor interactividad, cooperación, iniciativa, creatividad, comunicación, desarrollo de autonomía. ¿Por qué? Porque cuando les dejamos las actividades a los estudiantes, resulta que no están con el docente para estar, profe, aquí que le pongo, profe, aquí que le hago. Les toca a ellos ingeniárselas, hacer uso de la creatividad, ¿sí? Les toca interactuar con los compañeros más para preguntarse, estarse comunicando con el grupo, ¿sí? Les toca estar en un completo proceso de comunicación para poder llevar a cabo cada uno de los proyectos y cada uno de los procesos de formación que estamos impartiendo. Entre los canales que podemos utilizar con las tecnologías emergentes y con las pedagogías emergentes, tenemos el uso de la nube. A través del uso de la nube podemos desarrollar los procesos escolares, podemos impartir y allí compartir proyectos escolares para poder interactuar con nuestros estudiantes. Nos ha tocado usar otro canal, el smartphone, ya no solamente para llamada y para chateada, sino también para crear nuestros grupos de trabajo con los estudiantes, con compañeros de área, con directivos y con todos los grupos con los cuales estamos interrelacionándonos constantemente. Otro canal, la gamificación, esta nos permite también mejorar la forma de aprendizaje. Otra cosa es crear y compartir contenidos a través del uso de las TIC, ¿sí? Estos canales nos permiten a nosotros llegar a los estudiantes, que los estudiantes lleguen a nosotros y así poder hacer fácil y posible el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de una nueva cultura de aprendizaje que estamos viviendo en la actualidad. Gracias por escucharme. Nos vemos en una próxima ocasión.